Cuando abrimos Super Collider, lo primero que nos aparece es pues este entorno, ¿no? Esta serie de tres ventanas. Yo ahorita tengo la última versión, estoy en Windows, creo que todos tienen Windows, si alguien tiene Mac es muy parecido. Tenemos básicamente este acomodo. Esta ventana es como nuestro espacio en blanco donde vamos a estar escribiendo nuestro código, ¿no? Toda la parte de la sintaxis. Esta ventanita es nuestra interfase de ayuda, ¿no? Donde vamos a estar consultando a cada rato la documentación de todas las clases, de los objetos que están aquí dentro de Super Collider. Y esto es lo que se conoce como el post window, que es algo así como una consola donde nos va a estar dando la respuesta a cada una de las instrucciones que nosotros ejecutemos aquí en nuestra ventana. Entonces, tenemos esto que dice intérprete, que dice que está activo. El intérprete es esta parte, ¿no? De que, por ejemplo, si yo escribo 4 más 5 y lo ejecuto, bueno, este intérprete se encarga de ejecutar esta instrucción. Si quieren hacer más grande la letra, aquí en el post, nada más se colocan, le dan clic aquí y le dan control más o control menos para hacer la letra más grande. Igual es en cualquiera de las ventanas, ¿no? Por ejemplo, aquí, más grande, ahí está. Entonces, Super Collider está basado en un lenguaje de programación y vamos a ir viendo sobre el camino que todos los objetos que están construidos en Super Collider o la mayoría de los objetos están programados en un lenguaje que se denomina C++. Eh, en general, los lenguajes de programación se dividen o se clasifican en dos grandes categorías. La primera es lenguajes de programación de bajo nivel y la otra es lenguajes de programación de alto nivel. ¿Qué significa esto? Lenguajes de programación de bajo nivel quiere decir todos aquellos plataformas o sí, lenguajes que están más cerca del código de la máquina. Es decir, tienen que realizar las instrucciones de modo más explícito al lenguaje de la máquina en sí. Entre estos hay unos ejemplos un ejemplo de lenguaje como se conoce el ensamblador. El ensamblador es uno de estos tipos de lenguaje. Este es lenguaje ensamblador, vean. El lenguaje ensamblador funciona a través de instrucciones mnemotécnicas. O sea, ¿qué es eso? Palabra. Pues son, por ejemplo, estas iniciales que ven AX, BX, CX, DX, son instrucciones que después tenemos que acomodar y agregarle algo que se conoce como código hexadecimal. Entonces, si alguien ya ha visto programación, es, por ejemplo, en la programación nosotros, por ejemplo, usamos el if, el for, ¿no? Que ya son instrucciones de alto nivel, porque ya ese if o ese for lo interpreta una plataforma y después esa plataforma la convierte a un lenguaje que la máquina pueda comprender, que es precisamente uno de estos tipos de lenguajes, ¿no? Como puede ser el ensamblador. Para no meternos en más broncas, solamente hay que entender que lenguajes de programación de alto nivel son aquellos que están más cercanos al usuario, y los lenguajes de programación de bajo nivel son aquellos que están más cercanos a la máquina. Lo que sucede es que, por ejemplo, si yo escribo, hagan de cuenta, voy a escribir un condicional aquí. Por ejemplo, si yo voy, a ver, creo que no me da la opción de, aquí está. Aquí está. Vean, ¿no? Si yo escribo, por ejemplo, esta funcioncita, se los voy a poner aquí nada más. Esta función lo que está haciendo es que está definiendo dos variables. Ahorita no se preocupen por el proceso tanto de comprender, solo quiero ejemplificar lenguajes de bajo nivel con lenguajes de alto nivel, ¿no?
Entonces le dice a la letra A, tú le vas a dar el valor de 1 y la letra Z la vas a guardar como un cajón vacío donde después yo le voy a meter algún valor, pero guárdamela, ¿no? Como un cajón vacío. Y entonces le da la instrucción, si A es menor que 5, ¿no? Entonces, vas a imprimirme el valor de Z, ¿no? Entonces, bueno, si yo, por ejemplo, aquí pongo 8, vean, es decir, si A es menor que 5, esto es verdadero y me va a dar, me va a realizar esta instrucción. Si no cumple entonces esto es falso y realizará esta instrucción. Entonces vean, cuando A vale 3, pregunta, ¿A es menor que 5? Y la computadora le responde sí, porque vale 3. Dice, entonces ejecuta esta operación, ¿no? Entonces, ¿qué es? Dale a Z el valor de 100 y después imprímela. Muy bien. Y luego, entonces, la ejecuta, ahí está, ¿no? Me dice 100. Pero si ahora yo le doy a A el valor de 8, ¿no? Entonces, de nuevo pregunta, ¿A es menor que 5? La computadora dice no, porque A vale 8 y le dice, ok, entonces ejecuta esta otra opción y entonces Z ahora tiene el valor de 200 e imprime Z. Ahí está, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo aquí es precisamente que este tipo de sintaxis es una sintaxis que es más cercana a nosotros como usuarios, como humanos, por así decirlo. Es un lenguaje que es sencillo, entre comillas, para nosotros entender. Y es un lenguaje con el cual nosotros nos vamos a poder comunicar con la máquina. Ahora, la máquina en sí no entiende este lenguaje, es decir, mi computadora física, mi hardware, mi laptop que yo tengo aquí justo, esta que estoy pegando, ella no entiende esto. O sea, hagan de cuenta que nosotros hablamos español y nuestra computadora habla chino. Entonces, lo que necesitamos es alguien que le traduzca a la computadora este lenguaje que yo le estoy diciendo. Y ese alguien es precisamente este interpretador. En este caso, en los demás lenguajes de programación hay otro interpretador, pero la idea es la misma. Entonces, yo estoy hablando español a través de esto, y entonces hay dentro del programa un interpretador que va a traducir esto al lenguaje que la máquina puede entender. La máquina en ceros y unos pueda entender, y entonces le va a traducir estas instrucciones a la máquina en ceros y unos. La máquina le regresará el resultado a ese interpretador y el interpretador nos regresará el resultado a nosotros. Entonces, esto significa programación del lenguaje de alto nivel porque es un lenguaje, sí, un lenguaje que es más cercano a nosotros como usuarios. Es decir, no tenemos que estar programando en el lenguaje de la máquina como es el ensamblador, ¿sí? Entonces, digamos, esta instrucción que se ve tan sencilla aquí para nosotros, en lenguaje máquina consta de pasos mucho más complicados, una serie de pasos mucho más complejos. Entonces, esa es como la diferencia entre los tipos de lenguajes. Bueno, entonces, ahora sí, vean que, por ejemplo, este SuperCollider es tan de alto nivel que yo incluso puedo escribir una suma tal cual de dos números y me la va a responder. Si ven, aquí tengo unos numeritos, ¿no? Estos numeritos son las líneas. Entonces, cada línea yo voy a ejecutarla a través de la tecla Control, lo dejo apretado y Enter. Entonces, cada vez que yo quiera ejecutar una instrucción en una línea,
me coloco al final de la línea, muy importante es al final de la línea, y al final de la línea ejecuto control enter y la máquina me arroja el resultado, ¿no? Por ejemplo así, por ejemplo así. También puedo agrupar, entonces, por ejemplo, puedo poner algo así, ¿no? Y ahí, por ejemplo, voy a poder ver un poco lo de la jerarquía de los operadores. Lo primero que tenemos que entender cuando abramos cualquier lenguaje de programación es el concepto de variable. ¿Qué es una variable? Una variable podemos entender algo así como una bolsa vacía, ¿no? Imagínense que estamos así como en una oficina y una variable es como una bolsa vacía o como un cajón vacío. Imagínense que tienen un archivero que tiene ahorita, no sé, supongamos, 20 cajones. Esos 20 cajones están vacíos completamente. Y entonces, ustedes quieren guardar algo en ese archivero, ¿no? Supongamos, quieren guardar plumas en el archivero. Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Pues abren ese cajón, meten las plumas, pero obviamente para que se acuerden en qué cajón están las plumas, ¿qué es lo siguiente que tienen que hacer? Pues etiquetarlo, ¿no? O sea, a lo mejor ponerle una etiqueta y que diga plumas, tal cual. Digo, este ejemplo que puede parecer muy bobo, es en sí como la idea muy sencilla de variable, porque entonces si yo hago esto, vean, pues lo que estoy haciendo es básicamente eso. Estoy abriendo un cajón, le estoy poniendo la etiqueta A y estoy metiendo algo en ese cajón. ¿Qué estoy metiendo? El número 10. Entonces, si yo ejecuto esta instrucción, ¿qué va a suceder? Bueno, hagan de cuenta, ya la ejecuté, es decir, ya cerré mi cajón, ahí está mi archivero con mi número 10, pero entonces, hagan de cuenta que yo me voy y se me olvida, ¿no? Donde se me olvida que guardé, regreso a mi archivero. Si yo no hubiera puesto la etiqueta, yo no podría acordarme en cuál cajón está mi número 10. Sin embargo, como yo lo etiqueté, yo solamente me fijo y veo dónde está y lo abro, ¿no? Entonces es lo mismo, cuando mando llamar la variable A, esa variable A ya tiene guardado este número 10. Pero no solamente puedo guardar un número, bueno, puedo guardar lo que yo quiera, ¿no? Es decir, si yo agarro otra variable, por ejemplo, una variable B, es lo mismo. Estoy abriendo un cajón. ¿Por qué digo abriendo un cajón? De nuevo, puede parecer muy bobo, pero lo que le estoy diciendo a la computadora es que reserve un espacio de memoria y guarda en ese espacio de memoria, por ejemplo, la palabra, así. Entonces, por eso digo abrir un cajón, porque abrir un cajón es la analogía de decirle a la computadora que guarde o reserve un espacio de memoria. Entonces, abre el cajón, lo etiqueta con la letra B y cuando cierra y mete en el cajón una palabra, en este caso es la palabra Super Collider, ¿ok? Y de nuevo cierro el cajón y entonces cada vez que mando llamar la palabra, o sea, cada vez que quiero abrir ese cajón, pues que me voy a encontrar pues con la palabra Super Collider. Pero si abro mi otro cajón, el de arriba, me encuentro con el número 10 y así sucesivamente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa entonces? Este cajón, digamos, no es así autoritario y ya se queda para siempre, ¿no? O sea, es decir, yo puedo sacar mis plumas, eh, tirarlas y poner una goma en vez donde estaban las plumas y no pasa nada, ¿no? Entonces, al A, yo le voy a poder poner, por ejemplo, poner este número. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que voy a sustituir lo que estaba en la variable A por una nueva cosa, ¿no? Entonces, cada vez que yo le pregunto ahora a la computadora, oye, ¿qué hay en A? Me va a decir 2000, ya no me va a decir 10, porque lo último que yo hice fue que abrí ese cajón, saqué lo que estaba ahí y metí una cosa nueva. Es muy importante que entiendan la lógica, porque cuando entienden la lógica, lo podemos trasladar a cualquier plataforma o lenguaje de programación. Entonces, esa sería la idea. Ok. Bueno, entonces voy a abrir un nuevo cajón y voy a meter ahora este número.
Bueno, vamos a quedarnos con estos. Vamos a quedarnos con estas 3 variables. En realidad esta ya no está. Y vean, aquí en este caso entonces tengo A, que vale 2000. Luego tengo B, que vale, bueno, que tiene la palabra Super Collider. Y luego tengo C, que vale 30.44. ¿Por qué usé estas 3? Porque estas 3 son ejemplo de 3 tipos de variables o los 3 tipos de variables más generales o fundamentales que existen en cualquier lenguaje de programación. B es una variable del tipo string, ¿no? O sea, es una cadena de caracteres. Antes incluso del string hay otra variable que es esta, que es un solo carácter. Entonces, esta palabra es en realidad una conglomeración de caracteres. Es decir, para la computadora, en este sentido, no, esta palabra no tiene ninguna lógica. Para la computadora solo es la sucesión del carácter S con el carácter U, y luego el carácter P y luego el carácter E y así sucesivamente. ¿Sí me explico? Entonces, el primer tipo de variable es la variable char, que es precisamente un carácter. Luego tenemos, o sea, que es la que corresponde a la letra D. Luego tenemos la variable, ahora sí, string, donde string corresponde a cadena de caracteres. Entonces es, como les decía, una sucesión de caracteres. Y luego la variable A es una variable, es un número, pero es un número muy particular, es un número entero. Es este tipo de variable. Y la variable C, ¿qué tipo de número será? Decimal, pero en computación se conoce como flotante. Y se escribe así, float, entero, cadena y carácter. Después veremos que dependiendo de la longitud de los decimales que acepte, tendremos el punto flotante, este se conoce como punto flotante, es decir, el punto decimal es punto flotante, tendrá valor de 16 o de 32 sucesivamente, ¿no? Pero ahorita no nos meteremos en eso, nada más saber que estos serían las 4 tipos de variable básicos que existen. Pregunta, yo podría, por ejemplo, o sea, yo no puedo sumar peras con manzanas ni agregar refresco con peras, ¿no? Es decir, yo no podría sumar este carácter con este número. ¿Me explico? No tiene ningún sentido. Pero sí podría, por ejemplo, operar este y este porque son de la misma familia. El carácter con el string sí los puedo operar entre ellos porque son de la misma familia. Y a pesar de que uno es entero y otro es flotante, sí los puedo operar también porque los dos son números. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Vean algo interesante. Por ejemplo, si yo le digo a la computadora, oye, súmame A más C, me va a decir, bueno, es esto. Primera anotación importante. Ahorita nosotros sumamos flotante con entero. Hay lenguajes de programación. Bueno, estamos sumando flotantes con entero y lo podemos hacer porque este es un lenguaje de programación de alto nivel, es decir, está muy cercano a nosotros. Hay lenguajes de programación que nos van a decir, oye, no, porque tú me quieres operar un número que es entero con otro que es flotante, ¿no? Necesitas que los dos sean flotantes o que los dos sean enteros. Eso puede suceder. No en todos. Hoy en día ya casi todos los lenguajes de programación nos permiten hacer esto, pero es importante saberlo. Ahora, si yo hago esto, a ver, concatenación. Vean qué sucede, ¿alcanzan a ver qué sucedió aquí? Se concatenó, por eso tiene 2, porque es decir, si es la palabra agregar, se transforma en concatenar cuando hablamos de caracteres. Segunda anotación. Repito, la palabra agregar se va a transformar en la palabra concatenar siempre que hablemos de caracteres.
o después veremos que también se aplica a otros objetos, pero ahorita como estamos empezando, cada vez que queramos hablar de agregar caracteres o cadenas de caracteres, la palabra que debemos usar es concatenar. Entonces, ¿qué sucedió? La variable D, que tenía asociada a ella el carácter H, se concatenó a la variable B, que tenía asociada a ella la cadena supercollider. Entonces, aquí había un carácter y aquí había una cadena. Se concatenaron estas y como resultado tengo la cadena H supercollider. Ahora, esta instrucción que yo acabo de hacer, vean, ¿no? La hago así y si yo me bajo, esa instrucción ya se perdió en el infinito, ¿no? O sea, ya no hay forma de recuperar este resultado a menos que yo vuelva a ejecutar esta instrucción. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta, ¿cómo puedo o qué tendría que hacer para que yo pueda acceder a este resultado posteriormente? Si yo quisiera, o sea, esta es una operación que aquí está, ¿no? Aquí está el resultado. Pero yo hagan de cuenta que sigo escribiendo, bla, 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 y yo quisiera recuperar este resultado, pero ya no lo puedo recuperar, o la única forma de recuperarlo sería volver a escribir la operación. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es decir, yo tendría que volver a escribir acá abajo, hagan de cuenta que aquí hay un código, yo tendría que volver a escribir toda la operación completa, ¿estamos de acuerdo? Ahorita solamente son 4 cosas y quizá parezca insignificante, pero posteriormente que hagamos funciones más complejas va a tener más sentido. A lo que voy es que una forma es guardar esa operación en una nueva variable. Ahora, este resultado ya no tengo que volverla, porque además piensen que la máquina, es decir, téngale algo así como empatía a la máquina, ¿no? Digamos, esto para la máquina no es ningún esfuerzo, repito, pero una de las diferencias entre escribir código elegantemente, por así decirlo, y lo quiero poner muy entre comillas, pero cualquier cosa que eso signifique, y, y bueno, escribir código así como al ahí se va, tiene que ver como con estas cosas, ¿no? ¿Por qué? Aquí no solamente estoy guardando el resultado en la variable X, ¿no? Vean, hay otra cosa que está sucediendo por atrás que es bien importante, que aquí la computadora ya no se está esforzando en calcular esta operación, sino que aquí ya la tiene guardada y solamente accede a la memoria y me da ese resultado.